buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha generado mucha dificultad en algunos estudiantes y es de vital importancia en matemáticas porque de él se, se, se desencadenan otros conceptos en matemáticas. Y hoy vamos a hablar sobre el concepto de la derivada de una función. Ese concepto que en muchas ocasiones hace que los estudiantes no avancen en matemáticas por una u otra razón, en muchas ocasiones genera dificultad y es precisamente porque hay un desconocimiento de él en cuanto a su comprensión, qué significa eso. Entonces, para ello vamos a hablar sobre la pendiente de una función. ¿Qué significa eso de la pendiente de una función? Resulta que la pendiente, una función, va a corresponder, se representa con la letra M, la pendiente de una recta. Va a ser el cambio en Y relacionado con el cambio en X. Es decir, geométricamente uno lo que dice es ¿qué tanto se mueve Y a medida que X avanza? O también, ¿cuál es el ángulo de inclinación de la recta respecto al eje X? Sabiendo eso, vamos a hablar entonces de un concepto muy importante, este concepto importante en matemáticas, y para eso vamos a tener el punto X y vamos a tener acá el punto X y le vamos a agregar un delta X. ¿Eso qué quiere decir? Que la resta entre X y X más, es decir, que la distancia que hay de este punto acá va a ser delta X. ¿Ok? Esta distancia es delta X. Si yo tengo X, quiero mirar qué distancia hay del punto X al punto delta X, sería entonces restar X más delta X menos X. Y entonces este punto de aquí en Y va a ser la función evaluado en X y acá la función evaluado en f de X más delta X. Muy bien. Entonces, ahora vamos a sacar la recta que pasa por estos dos puntos. Sería esta entonces, esta recta. Sería la recta, vamos a poner la recta aquí. Y resulta que esa recta tiene una pendiente. ¿Cómo sería la pendiente de esa recta? ¿Cómo sería la pendiente de esa recta? ¿Cómo sería? Poner aquí la pendiente, vamos a ponerle aquí con color rojo la pendiente de esa recta. Vamos a decir que esta es la recta R. La pendiente de la recta va a ser el valor de f de x más h, perdón, más delta x, f de x más delta x menos f de x dividido x más delta x, es decir, este punto de acá, x más delta x menos x. Vamos a tener entonces que esto va a ser igual a f de x más delta x menos f de x dividido. Si yo tengo x más delta x menos delta x, yo esto lo puedo cancelar y me quedaría en el denominador delta x.
Muy bien, entonces vamos a analizar qué pasa si yo ese delta X lo hago más pequeño. Es decir, aquí voy a poner otro y entonces ese delta X se pone más pequeñito. Ponerlo aquí y se pone más pequeñito ese delta X. Entonces vamos a tener otra recta. Va a ser secante aquí. Vamos a tener esta recta que va a ser secante. Ahora, si yo pongo una, vamos a ponerla aquí con color verde, un puntico aquí, resulta entonces, pongo el punto aquí, resulta que ese delta X es mucho más pequeño y por aquí pasa la recta. Por aquí pasa esa recta. Pero está tocando dos puntos. Ahora la pregunta que viene es la siguiente. ¿Qué pasa entonces cuando ese delta X, importante, qué pasa cuando delta X tiende a 0? Es decir, se va acercando a 0. Pues resulta que la función va a estar dada de esta manera. Voy a ponerla con color negro. Va a ser una recta que va a ser tangente a esa curva y la va a tocar sola. Cuando digo de que va a ser tangente, significa que la va a tocar solamente en ese punto, en el punto X. ¿Sí? Cuando delta X tiende a 0, esa recta ya no es más secante, sino que es una recta tangente. ¿Listo? Y entonces esa recta tangente va a tener una pendiente. Y esa pendiente que va a tener esa recta no es más que la derivada de la función. Es decir, que el límite cuando delta X tiende a 0 de esa pendiente, es decir, f de X más delta X menos f de X dividido delta X no es más que ¿quién? No es más que la derivada de la función, es decir, f' de X. Y ese f' significa que es la derivada. Cuando tengamos aquí el prima, significa que es la derivada de una función. ¿Sí? O también uno lo puede llamar y'. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de este tipo de funciones. Para ello, entonces voy a copiar la función, voy a copiar la definición, es decir, este recuadro que tenemos aquí, este recuadro es la definición de la derivada, es decir, la pendiente de la recta tangente a una función o a una curva. Ahora voy a copiarla y la voy a llevar a otra hoja para que realicemos el siguiente ejercicio. Va a ser el siguiente. Vamos a copiarla y vamos a pegar en la siguiente página. Acá. Y vamos a tener la siguiente función. Tener la función f de X igual a 4x al cuadrado más 2. Y entonces f de x más delta x más delta x va a ser igual a ¿quién? A 4. Y donde esté el valor de x vamos a cambiarlo por x más delta x. X más delta x. Y como está al cuadrado, entonces sería al cuadrado. Más 2, que es la función. Más 2. Entonces esto se puede expresar también como, esto es un binomio al cuadrado, es decir, 4 por x al cuadrado
más 2 veces el primero por el segundo, es decir, x por delta x, entre paréntesis, x por delta x, aquí me falta otro término, más el segundo al cuadrado, es decir, delta x al cuadrado, todo eso entre paréntesis, ahora más 2. Ahora hallemos el límite, entonces sería límite cuando delta x tiende a 0 de la función f de f más delta x, es decir, este término de aquí, el término f de x más delta x es 4 entre paréntesis x al cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado, entre paréntesis, más 2. Ahora, menos, ¿cuánto vale la función? Sería esta de aquí. Sería f de x, que sería entonces 4x al cuadrado más 2. Todo esto dividido entre delta x. Delta x. Y entonces podemos aplicar la propiedad distributiva. Sería este término con este con el de acá, luego este con este de acá. Y entonces sería límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? 4 por 1, 4. 4x al cuadrado menos 4 por 2, 8. 8x delta x más 4 delta x al cuadrado más 2. Y entonces operó también acá. Cambian de signos. Entonces sería aquí menos 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado menos 2. Todo esto dividido entre delta x. Delta x. Y entonces aquí ya uno puede mirar de que hay términos que son opuestos, como por ejemplo el 4x al cuadrado y el menos 4x al cuadrado. Entonces yo los cancelo porque yo sé. Cancelo estos dos términos y el 2 con el menos 2. Entonces los términos que me quedarían sería, aplicamos límite, de nuevo, límite cuando delta x tiende a 0 de, aquí es un más, hay que corregirlo, aquí es un más, de 8x delta x más 4 delta x al cuadrado dividido delta x. Aquí de nuevo aplicamos límite cuando delta x tiende a 0 y sacamos factor común. ¿Cuál es el factor común entre estos dos términos que están en el numerador? Sería delta x. Sacamos factor común delta x y entre paréntesis nos quedaría 8x más 4 delta x. ¿Por qué? Yo tengo como factor delta x. Entonces ahora si yo tengo delta x, cuando lo multiplique por 8x me va a quedar 8x delta x, que es el primer término. Y cuando yo tenga delta x por 4 delta x va a ser 4 delta x al cuadrado. Todo eso dividido entre delta x. Y entonces
ya puedo simplificar delta x con delta x. Y entonces luego nos quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de 8x más 4 delta x. Y luego entonces evaluamos la función que nos quedó. Entonces sería 8x, donde está delta x, vamos a reemplazar con ceros. 8x más 4 por 0, porque hacia allá tiende ese valor de delta x. 4 por 0. Y entonces esto se cancela, 4 por 0, 0. Y entonces sería que f' de x de la función, es decir, la derivada de la función 4x al cuadrado más 2 va a ser igual a 8x. Entonces, esa sería la derivada de la función. ¿Hay otra manera de hacerlo? Sí, pero es importante que nosotros sepamos por la definición de la derivada cómo se calcula. Hay unas reglas que en su debido momento las vamos a trabajar, las vamos a profundizar, pero ahora vamos a utilizar esta definición de derivada. En los posteriores videos en los que hablaremos de la derivada, vamos a ver cómo esto se puede hacer de una manera más rápida. Hasta aquí dejaremos y nos veremos en otro video, y los invito a que se suscriban, que compartan, repliquen la información, porque estamos para multiplicar el conocimiento, ¿vale? Y pues aquí estamos. Un abrazo y saludos. Hasta pronto.